Decida el futuro de la ciudad este noviembre. Voltee la papeleta para votar por sí o no sobre 3 preguntas de la Comisión de Justicia Racial. Más información en nyc.gov/racial justice. El voto anticipado comienza el 29 de octubre y el día de la elección es el 8 de noviembre. Pagado por la Ciudad de Nueva York. Hola y bienvenidos a este programa especial sobre las 3 propuestas de justicia racial que aparecerán en la papeleta de estas elecciones del 2022. Soy Lucía Gómez, directora política del Concilio Laboral de la Ciudad de Nueva York. Estas elecciones, los votantes de Nueva York tendrán la oportunidad de votar por 3 preguntas de justicia racial para enmendar la Constitución de la ciudad. Hoy te diremos lo que debes saber sobre estas propuestas y por qué es importante que votes y que no dejes las preguntas en blanco. Además, en el estado de Nueva York habrán 4 preguntas total que todo neoyorquino en la ciudad de Nueva York podrán votar. Una será sobre el clima a nivel estatal y 3 preguntas adicionales que hoy tendremos la oportunidad de poder practicar y entender un poquito más. Para esto damos la bienvenida a Ana Bermúdez, comisionada de la Comisión de Justicia Racial de la ciudad de Nueva York. Melissa Mark Riverito, ex portavoz del Consejo Municipal de Nueva York, y la licenciada Grace Bonilla, presidenta y directora ejecutiva de Fondos Unidos, o sea, United Way, de la ciudad de Nueva York. Bienvenidos a todas. Gracias. Primero, vamos a entender un poquito más por qué la Comisión Racial y por qué estas preguntas en la papeleta. Ana. Bueno, como todos sabemos, la injusticia racial ha existido por muchísimos años. Pero en el 2020, a raíz de la muerte de George Floyd y el movimiento que generó para la equidad y la justicia racial, el entonces alcalde Bill de Blasio creó una comisión para estudiar específicamente la Constitución de la ciudad de Nueva York, a ver si habían algunas lagunas o había otras enmiendas que se podían hacer para promover la justicia racial y para eliminar quizás áreas que estaban bloqueando la justicia racial. Así es que por eso se creó y entonces hicimos un montón de reuniones y foros con ciudadanos, con neoyorquinos, de todos los condados de Nueva York, con otros comisionados, y pues creamos las 3 recomendaciones que están en la papeleta de este año. O sea, van a haber 3 preguntas. 3 preguntas. Esta comisión fue creada, varios comisionados tuvieron vistas públicas, ¿verdad? Y en final son 3 preguntas específicas. ¿Nos puedes decir primero cuáles son las 3 preguntas? Sí. Pues la primera es para crear un preámbulo a la Constitución municipal. Lo que quiere decir eso es crear una serie de valores. No está escrita todavía. La pregunta es si debiéramos hacer eso como municipio, ¿no? Entonces, la segunda es crear una oficina permanente que se encargue de promover la justicia racial y la equidad en la ciudad de Nueva York. Y la tercera es que se recalcule el costo de vida real para los neoyorquinos. Bueno, entonces tenemos 3 preguntas. Sabemos muy bien, Melissa, que a través de los últimos años, de todo el tiempo que tú has tenido la oportunidad de servir al público, ¿verdad?, dentro de tu distrito y como portavoz, sabemos que ha habido quizás no han habido las mismas oportunidades de ponerle enfrente al votante de la ciudad de Nueva York la oportunidad que ellos digan sí o no, ¿verdad? Que sean ellos para escoger si este sistema de valores en el preámbulo, si estas condiciones de una comisión, díganos a través de tanto tiempo, ¿por qué ahora? ¿Qué ha pasado? Bueno, antes, para que se entienda bien, porque mucha gente no sabe que nosotros tenemos una carta municipal. La carta municipal es la constitución local del municipio de Nueva York. Tenemos también una constitución al nivel estatal y tenemos la constitución al nivel federal que se ha enmendado muchas veces a través de la historia. Así que esta carta municipal es lo que dirige la estructura del gobierno local. Así que estas enmiendas es para mejorar
la carta municipal para inscribir dentro de ella, si se aprueban, esas 3 propuestas, ¿no? Que cada año va a haber un costo de vida evaluado de parte de la ciudad de Nueva York, que va a haber una oficina. Ahora eso está escrito dentro de la Constitución, así que no se puede cambiar. El alcalde que venga no puede decir yo no quiero que esa oficina no exista. No, esa oficina va a existir y va a tener un presupuesto de la ciudad de Nueva York. Y también el preámbulo, que como indicó la comisionada, habla sobre los valores de equidad y justicia a la cual aspiramos como ciudad. Y creo que es importante porque, como se ha mencionado, hemos llegado a un momento donde sabemos históricamente que la fundación de esta nación fue basado en discriminación, prejuicio y racismo, ¿no? Con la esclavitud y todo lo que tuvo que ver. Y esa realidad se integra dentro de los sistemas que dirigen al gobierno. Así que para que hacer esos cambios hay que estar bien consciente, nosotros dedicarnos como ciudad a hacer esos cambios. Y tener la Constitución que lo diga tan abiertamente es una manera de asegurar de que se vaya a hacer. Eso va a crear transparencia, va a crear un sistema de contabilidad, o sea, que la gente va a saber que esos cambios tienen que integrarse. Así que yo creo que es importante que, como yo siendo representante, sabemos que hay gran desigualdad en esta ciudad, sabemos que la gente de pocos recursos que viven en comunidades más pobres, enajenadas, usualmente no tienen el mismo nivel de inversión de recursos de parte de la ciudad. Así que con esto, la aspiración es que vayamos a poder cambiar esa realidad. Entonces, estamos hablando de 3 preguntas que intencionalmente tratarían de dirigirse a tratar de como quien dice, crear más igualdad dentro de la ciudad, basado quizá en la manera en que los servicios son ofrecidos, ¿verdad? Que se entienda verdaderamente quién es impactado, basado en varias distintas maneras, ¿verdad? Varios datos, porque sé que la pregunta número 2 también se trata de que alguien mantenga constantemente un análisis constante de tantas agencias. Licenciada Bonilla, sé que usted en algún momento, y por favor, déjenos saber, usted fue comisionada en la ciudad de Nueva York de una de las agencias más grandes y a veces una de esas agencias, ¿verdad?, de servicios humanos que verdaderamente ofrecen muchos de estos los mismos servicios que estamos tratando de igualar, asegurar que todas partes de la ciudad de Nueva York reciban las mismas atenciones. Díganos por qué es tan importante eso, por qué es tan importante que nuestras agencias, creo que son más de 100 agencias en la ciudad de Nueva York, tengan que verdaderamente enfocarse en la igualdad, porque eso es lo que va a tratar la pregunta número 2 y la pregunta número 1, establecer un sistema de valores, o sea, que se diga, el valor de la ciudad de Nueva York es asegurar que cada ciudadano, cada residente que vive en la ciudad tenga las mismas oportunidades. Bueno, la realidad es que lo que han dicho hasta ahora es muy cierto, ¿no? El racismo y la falta de igualdad ha existido no solo en los sistemas que conocemos, sino en todas las agencias de la ciudad de Nueva York. La razón que es importante tener una oficina que se enfoque en eso es porque cuando uno está haciendo el trabajo diariamente, no siempre lo ve de esa manera. Entonces, tener una oficina que le obligue a los comisionados, al alcalde, a tener la presencia de mente, de decir, bueno, aquí tenemos que estudiar por qué están saliendo las cosas como están saliendo. Por ejemplo, durante la pandemia lo que nos dimos cuenta fueron que 27 de los vecindarios más afectados en todo tema, sea educación, sea falta de, en cuestiones de salud, los negocios pequeños que existen en esa comunidad, todos fueron afectados más que cualquier otro en la ciudad de Nueva York por la pandemia. Que quiere decir que, o sea, hay un sistema que ha sacado estos resultados y es a cabo de eso, de ver lo que había pasado durante la pandemia, que sale también la comisión para saber cómo podemos ser los valores que tenemos como neoyorquinos, cómo pueden ser parte de la Constitución, que creo que es la importancia de la papeleta y por qué la gente tiene que votar. Es muy cierto que cada agencia se enfoca, pero cuando vemos quiénes están en esas agencias, son personas que son de minorías, son personas que están en vecindarios que no tienen muchos recursos y eso se repite de una agencia a otra, es la misma gente. Entonces tenemos que preguntarnos como ciudad cómo podemos mejorar cómo podemos mejorar nuestros vecindarios. Por eso es tan importante hacerlo en este momento. Entonces la comisión, ¿verdad?, creada
tuvo varias personas muy diversas, ¿verdad? Sé que habían varios hispanos, sé que Yesenia Mata de Staten Island, ¿verdad? Una directora ejecutiva en una agencia, Henry Garrido, del sector público laboral, ¿verdad? Fue parte, hubieron muchos hispanos, vieron muchos africanoamericanos, quizá me imagino mucha variedad, asiático y otros elementos. Ana, dime, ¿por qué presentarle a la comunidad la oportunidad de votar por esto? En vez, vamos a decir, y creo que alguien lo mencionó, ¿por qué no simplemente crear la agencia? Que alguien diga, esos son los esfuerzos míos, tenemos un alcalde africano-americano, ¿verdad?, que habla mucho sobre la necesidad de que haya oportunidades a través de la ciudad, pero al igual, ¿cuál es la importancia de presentarle esto al público y que la gente vire la boleta, ¿verdad? Sí. Le dé vuelta a la boleta. Definitivamente. La importancia es hacer estas cosas permanentes. ¿Ve? Sí, hay una oficina de hecho que existe ahora mismo, pero según Eric Adams salga de ser alcalde y entre otra persona, lo puede cambiar todo, porque es por orden ejecutiva. Estos son los votantes que van a decidir, que van a votar su conciencia, obviamente, y entonces van a decidir si los votantes quieren una oficina permanente, que esté ahí y que solo los votantes de nuevo puedan deshacerse de esa oficina, ¿no? Y como dijo Grace, es bien importante tener esa oportunidad de ver las cosas un poquito más arriba, tú sabes, y a un nivel sistémico. Porque cuando uno está corriendo una agencia de día a día, como bien dijiste, es difícil ver el impacto global de lo que estás haciendo, ¿no? Así que eso es bien importante. Para el costo de vida también, muchos recursos se establecen, la distribución de recursos se establecen muchas veces por el nivel de pobreza. Pero el nivel de pobreza en Nueva York es diferente al resto de la nación. Los neoyorquinos dirían que sí, ¿verdad? Exactamente. Entonces, no eres elegible para ciertos recursos porque el estándar es diferente. ¿Tú me entiendes? Así que eso ayudaría mucho a los vecindarios y las áreas de Nueva York que sufren más, tú sabes. Y entonces, en términos del preámbulo, es lo que gobierna. Todas las agencias, aunque parezca que es un poco más esotérico, es bien importante saber dónde está tu compás. Y este sería el compás de la ciudad. El compás moral. Moral, exacto. Y eso es bien importante tenerlo porque ahora la Constitución de Estados Unidos, de la nación, tiene un preámbulo. Tú sabes, o sea que... Y muchas enmiendas. Las enmiendas también, pero también tiene ese compás moral, ¿no? Claro. De qué se supone que esté pasando. Okay, y también lo otro, pero para, si me permites un segundo, también lo importante, ¿por qué ir al pueblo y pedirle que participen? Es porque se habla tanto en este país de lo más importante en esta nación es el proceso electoral, de votar. Y es importante que nosotros vayamos a ejercer ese poder de votar diciendo esta Constitución que guía nuestra ciudad y que tiene un sentir de los morales y nuestro compás moral, nosotros vamos a votar a favor de lo que queremos que diga eso. No es algo que debería ser tras bastidores, no es algo que debería ser una persona escribiendo una Constitución, tiene que ser un proceso colaborativo con la gente a quien guía esa Constitución. Así que por eso es importante, y yo creo que lo que mencionó Grace anteriormente, de también crear conciencia constante de que el guía para esta ciudad va a ser la igualdad, que las oportunidades le pertenecen a todas las personas y no las personas que tengan más recursos y más dinero y que puedan comprar más influencia. Esto tiene que ver con, el gobierno va a estar estructurado mirando a ese costo de vida, mirando a qué vecindarios necesitan más apoyo, más recursos, y que esos recursos de la ciudad se inviertan en esos programas sociales en comunidades que los necesiten. Así que, en verdad, es algo histórico y bien importante. Tenemos, técnicamente, para que todo el mundo entienda, ¿verdad? Uno tiene su papeleta para las elecciones generales, o sea, ya escogieron durante las primarias un candidato para que estén en los partidos, y tendrán la oportunidad ahora, aparte de esos candidatos que ahora ustedes tendrán la oportunidad de votar,
tienen que virar la papeleta Exacto. para poder votar para esas 3 preguntas. Hay una realidad. La mayoría de las personas no viran la papeleta. Eso es verdad. No viran la papeleta y además, aparte de que la realidad es que la mayoría de neoyorquinos no salen a votar, estamos hablando de 2 cosas. No solamente quédense en su casa, es importante que salgan a votar. Las elecciones comienzan ya el 29 de octubre, podrá comenzar a votar hasta el 5 de noviembre, cuando las elecciones ya son el 8 de noviembre, el martes 8 de noviembre, pero las personas tendrán la oportunidad, no el 5, disculpe, hasta el 6 de noviembre podrán votar, o sea, del 29 hasta el 6 de noviembre tendrán la oportunidad de votar temprano o ir a sus urnas, como siempre, el día 8 de noviembre, un martes. Entonces, cuando usted llegue, le darán su papeleta, usted votarán por sus candidatos, ¿verdad? Y si hay algo que le está motivando ahora, ¿verdad? No, quizá no serán los candidatos, ¿verdad? Pero definitivamente debería de ser la oportunidad de poder decir para usted escoger cuál será el futuro de la ciudad de Nueva York, basado en estas 3 distintas preguntas que verdaderamente cambiarán, ¿verdad? Vamos a ser honestos, cambiarán la manera en que uno que trabaja en agencia o uno que está dando servicios públicos verdaderamente tengan un sistema de valor que diga, vamos a asegurarnos que el servicio que estamos ofreciendo, los recursos que ya se están empleando sean equitativos. Y que por favor, ¿sabes? Que la gente que esté viendo esto, que no tomen por sentado que esto se va a adoptar. Porque hay ciertos sectores, se ha visto ya en la prensa, hay ciertos sectores aquí que no quieren que se adopten estas propuestas. Están tratando de decirle a la gente que no voten y no participen. Así que yo creo que es importante que en cualquier momento en que el pueblo se le está haciendo una pregunta, que participe. No estamos aquí para decirle cómo votar, pero que por lo menos participen en ese proceso, porque la democracia es lo más importante, aunque esté bajo ataque en diferentes partes de esta nación, pero aquí por lo menos tenemos algo y una oportunidad para participar y es importante que la gente participe. Bueno, y hay una realidad. En las últimas elecciones sí hubo muchas personas que no viraron la papeleta. Exacto. So, hay una realidad. Y por lo tanto, no hubieron ciertas medidas que hubieran facilitado la oportunidad que las personas podrían votar más fácilmente. Porque la gente dijeron, no queremos que hayan estos cambios. Muchas personas que en estos momentos están diciendo, no es necesario hablar sobre la igualdad. No es necesario seguir hablando sobre la justicia racial. Pero creo que, Grace, tú lo dijiste, ¿verdad? Durante la pandemia. Ese fue el impacto más grande que vimos. Se vio. Y hablando del costo de vida, una de las razones que ese en particular es muy importante es porque no podemos hacer incidencia como una ciudad si no sabemos lo que necesitan nuestros residentes y nuestros ciudadanos, ¿no? Y la forma en que eso se aplica, por ejemplo, los cupones de comida. Ese es un estándar que es nacional. O sea, lo que yo gasto en Nueva York está comparado a lo que yo gasto en Mississippi. Si no tenemos un número o un precio de lo que cuesta de vivir aquí, no podemos irnos a Washington y decir, venga, esto no puede ser para Nueva York. No, esto no es justo para Nueva York. Y eso es lo que pasa con muchos hogares cuando estamos hablando en teoría que, bueno, estas personas no solo pueden comer por 2 semanas y el resto tienen que tener comida de emergencia. No sabemos en dólares y en centavos lo que significa eso. Esto nos da la oportunidad de hacerlo, y no solo con el gobierno, sino con los empleadores que vienen a esta ciudad, que quieren tener sus empresas aquí, darle un salario justo a las personas que tienen que vivir aquí y gastar su dinero en esta ciudad. Y yo te voy a ser honesta, obvio, porque trabajo en lo que son los sindicatos, ¿verdad? El costo de vida tendrá un simple hecho de que el gobierno tenga como propósito dar un costo de vida, un número, una cifra todos los años, ¿verdad? En eso solamente nos da a muchos de nosotros que abogamos para igualdad, abogamos para que hayan salarios mínimos más altos, para que hayan las oportunidades de poder crear vivienda asequible. Es una cifra que nos crea, como quien dice, una herramienta para muchos de nosotros que estamos abogando. Entonces, técnicamente vamos a hablar
hay 3 propuestas cuando se tratan de condiciones raciales, ¿verdad? De justicia racial. La primera, hemos hablado, ¿verdad?, suficiente sobre lo que es el preámbulo y una declaración de valores, Sí. ¿verdad? Es un cambio en idioma, pero sabemos muy bien que cuando está escrito se siente diferente, ¿verdad? Y verdaderamente podemos referirnos a cuál es la ciudad de Nueva York y nuestros valores dentro de ese preámbulo. La segunda pregunta es la creación de una comisión. Y creo que quiero hablar un poquito más de eso porque, yo soy una de que cuando creamos la Comisión de Democracia para sacar el voto, yo dije, otra comisión, otra agencia, otro más gasto. Entonces, estamos hablando de la creación de una agencia, ¿verdad?, racial. Estamos hablando también de la creación de un grupo, una comisión permanente de individuos a través de la ciudad que tengan una voz sobre lo que esta agencia estará haciendo. Sí. Que no es todas las agencias que tienen ese elemento de participación pública, ¿verdad? So, dentro de esa segunda pregunta, estamos hablando de la creación de una agencia y la creación de un cuerpo de residentes de la ciudad de Nueva York y que sean representativos de las diferentes comunidades que en el pasado han sido negativamente impactados por la falta de igualdad en la ciudad, ¿verdad? Y además de eso, ellos tendrán que, como quien dice, hablar con todas las agencias para unir los datos y las cifras para hacer un análisis. Estamos hablando de un sistema constante que estarán viendo y asegurando que los servicios y la manera en que nosotros hacemos nuestro trabajo a través de la ciudad es de una manera equitativa. Díganme, ¿cuánto costará esto? ¿Verdad? No se habla del costo, pero ¿qué vale verdaderamente? Aparte del dinero que se tendrá que gastar en la agencia, ¿cuál es el valor real? Bueno, vamos, una vez más, como una persona que representa la comisión, y yo sé que la comisaria también, no estamos aquí para dejarle saber a la gente cómo votar, pero sí las consecuencias de su voto. Si usted vota sí, pues todo lo que hemos explicado de la implementación. Si vota no, pues nada pasaría. Pero si se fuera a adoptar, ¿qué costo y qué valor tiene la igualdad? ¿No? Eso es el precio. El precio de la igualdad es que eso crea más oportunidad para la gente, ¿no? Que tiene más acceso y tiene la habilidad. Así que, y también en la realidad, el implementar esa oficina, eso es una conversación que se tendrá que hacer, ¿no? El alcalde en ese momento va a hacer una recomendación, ¿no? De cuál va a ser el presupuesto de esa agencia. Claro. Pero entendiendo la responsabilidad y el cargo que tiene esa oficina, se tendrá que poner algún valor. Pero eso no está dictado dentro de las propuestas en sí cuando la gente vaya a votar. Eso es algo que se discutiría después, ¿no? Y un proceso de evaluación. Es como el preámbulo, que el preámbulo no está escrito. Estamos votando para que se cree un preámbulo. Y entonces, ¿cómo eso va a pasar? Pues esto, después del voto se decide, ¿no? Con la oficina es lo mismo. La estructura, todos los detalles serán después, pero es un mecanismo de contabilidad para todas las agencias y para los checks and balance, tú sabes, porque entonces el consejo de la ciudad va a tener audiencia y va a tener hacer preguntas sobre qué está pasando con esto, negociar con el alcalde sobre, o sea que eso añade un nivel de contabilidad que no tenemos ahora. Te voy a dar un ejemplo. Estas oficinas ya existen. No tenemos la oficina del alcalde para violencia doméstica, tenemos la oficina del alcalde para inmigrantes. La forma en que esas oficinas han podido trabajar con el resto de la ciudad ha sido crítico en lo que estamos haciendo, vital. La oficina del alcalde para inmigrantes es la razón que tenemos formularios en diferentes idiomas. Si no fuera por ellos, no hubiese pasado, ¿no? Sí. La oficina de violencia doméstica, viendo qué es lo que necesita una persona que está sufriendo, padeciendo de la violencia doméstica en cada una de nuestras agencias y verlo del punto de vista de ellos, también increíblemente importante en Nueva York. Entonces, es cierto, no sabemos cuánto va a costar, pero cuánto le cuesta a una persona que está viviendo eso, ¿no? Poder hablar con su ciudad para pedir ayuda. O sea, eso no tiene precio. Primera pregunta, el preámbulo y la declaración de valores. Segunda pregunta, sobre la creación de una agencia, además de verdaderamente contabilidad, a través de esa agencia con datos y con participación pública basado en la creación de una comisión de asesores para esa agencia. La tercera pregunta, la creación de un costo de vida, o sea, una cifra, un análisis
y una cifra que se dará sobre cuál es el costo de vida real dentro de la ciudad de Nueva York. Una herramienta, ¿verdad? Un número que se dará, que cada una de nosotros, estoy segura, que podríamos usarlo como nos guste, pero creo que es importante que las personas entiendan que es un número, ¿verdad? Es un análisis para dejar saber cómo es que la ciudad está viviendo, cuáles son las implicaciones, porque es distinto, ¿verdad? Porque es diferente. Es lo único. Más allá de eso, no se va, aparte de eso, el costo de vida es importante saberlo, pero esto es una pregunta de saber. Sí. ¿Verdad? Es Una educarnos, responsabilidad. Sí, es educarnos exacto. en lo que se necesita para vivir en esta ciudad y todos deberíamos saber ese número. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Creo que es importante, si hay un elemento que ustedes creen que es importante que nuestros votantes, honestamente, porque son los que van a verdaderamente decidir el futuro de esta ciudad, ¿cuáles son algo para motivarlos para que salgan a votar si no tenían planeado ya votar? Bueno, el valor de la democracia, que le estamos pidiendo a la gente que vote a favor de hacer un cambio a la estructura de nuestra Constitución. O sea, eso es lo más importante que hay en esta ciudad y espero que la gente voltee la papeleta y vote por las propuestas. Igualmente. Que todo el mundo salga, inviten amistades, convenzan a todo el mundo para salir de la casa juntos para ir a votar. Y para mí es una oportunidad de votar nuestros valores, ¿no? Y mejorar esta ciudad. Ya, hay una realidad. Las personas no están saliendo a votar por X razones, tendrán cada uno la razón por la cual no sale, pero es sumamente importante que la decisión la hagan ustedes. Gracias a todos por esta interesante conversación. Recuerden que estas elecciones serán sumamente importantes, son el 8 de noviembre y estas 3 importantes propuestas de justicia racial en blanco no se podrán quedar. Muchísimas gracias y espero que salgan a votar. Nueva York es nuestra ciudad y este noviembre su voto ayudará a decidir nuestro futuro. La Comisión de Justicia Racial escuchó a neoyorquinos como usted en cada comunidad y propuso 3 cambios en el estatuto de nuestra ciudad, su constitución. Voltee la papeleta para votar por sí o no sobre lo siguiente: agregar una declaración de valores que promueva la justicia y la equidad para todos los neoyorquinos, crear una oficina para apoyar y promover esos valores y medir el verdadero costo de vida. Más información en nyc.gov/racial justice. Use su voz y vote este noviembre. El voto anticipado comienza el 29 de octubre y el día de la elección es el 8 de noviembre. Pagado por la Ciudad de Nueva York.